defensa de la misma tiene la palabra la señora Vidal. Bien, no cabe duda que Guatemala no pasa por su mejor momento. A las persecuciones, acoso, torturas, violaciones y asesinatos sistemáticos a los que está sometido cotidianamente los líderes y activistas, en este caso por derechos humanos, ahora sufren además también la erupción del volcán Fuego. Pero permítanme que antes de entrar en materia me detenga un instante en la primera cuestión, pues en menos de 6 meses, 6 activistas del movimiento indígena campesino Defensores de Derechos Humanos han sido asesinados en Guatemala. Yo creo que es de honor decir hoy aquí sus nombres: José Can Scholl, Luis Arturo Marroquín, Mateo Chamán, Ramón Xoc Sacrap, Alejandro Fernández y Florencio Pérez. Todos ellos destacados luchadores por la defensa de los derechos humanos, al acceso a la tierra, a los derechos laborales, a la defensa del territorio y a la exigencia por una nacionalización en este caso, de los servicios y de los bienes privatizados. Todos miembros del Comité Campesino del Altiplano y del Comité de Desarrollo Campesino. Asesinatos que se produjeron tras diversos actos de amenazas y coacciones a ellos y a sus organizaciones. Amenazas, además, conocidas por las autoridades gubernamentales. De hecho, mucho más que conocidas. El propio presidente guatemalteco, Jimmy Morales, es cómplice, por lo menos, de la estigmatización contra las organizaciones campesinas y de lucha en favor de los derechos humanos. De hecho, lejos de actuar y en este caso, frente de las amenazas que estos activistas habían recibido, se pronunció públicamente contra sus organizaciones en una clara política de regresión contra los acuerdos de paz y en contra de la labor de la Comisión Internacional contra la Impunidad, con la cual el Estado español está comprometida. Podríamos y deberíamos, de hecho, dedicar muchísimo más tiempo a esta cuestión, pero por desgracia el pasado 3 de junio el volcán Fuego en Guatemala entró en erupción, dejando tras de sí una terrible huella de destrucción tanto humana como material, como económica y, por supuesto, también medioambiental. Cuando redactamos este primer borrador de esta proposición eran 62 las personas fallecidas. Al cabo de pocas horas ya ascendieron muy rápidamente hacia 94 y, de hecho, en el momento de registro ya estábamos situados en las más de 109 víctimas. Y, de hecho, desgraciadamente, hace 18 horas se encontraban los restos de 8 personas más. Y eso sin mencionar, en este caso, del tamaño ingente de personas desaparecidas y, por supuesto, los heridos y heridas. Muchos de los cadáveres, además, no se han podido recuperar y probablemente no se podrán recuperar, debido a los nuevos ríos de lava y a los flujos piroclácticos. La erupción ha afectado a más de 1.700.000 personas y ha obligado a desalojar de sus casas a otras 3.000 familias más. La tragedia se produjo cuando una avalancha de lava volcánica, piedras y lodo se precipitó sobre varias comunidades ubicadas, en este caso, en las faldas del volcán. Muchos no lograron escapar, familias enteras quedaron, en este caso, atrapadas en sus viviendas y al menos 3 aldeas desaparecieron absolutamente debajo de toneladas y toneladas de ceniza. Los albergues a día de hoy siguen saturados. 23 días después aún no conocemos con exactitud el número de víctimas y los expertos del Instituto de Sismología, Volcanología, Meteorología e Hidrología calculan que las cosechas, particularmente de maíz y de café, habrían quedado absolutamente reducidas a cenizas en un radio de 5 kilómetros alrededor del volcán. La lluvia de ceniza afectó además por lo menos a 5 departamentos, que es lo equivalente a las provincias de aquí en España, hecho que conlleva el riesgo, por lo tanto, de contaminación del agua potable y además del sistema de drenaje. Si bien la fase crítica de la erupción ha remitido, ello no significa en absoluto que no pueda reactivarse en cualquier momento, pues existe el riesgo de que se produzcan nuevas erupciones. De hecho, este lunes mismo, ayer, se registraban entre 5 y 7 explosiones por hora que elevaban una densa columna de ceniza. Las necesidades que se padecen y que necesitan, en este caso, la sociedad guatemalteca son inmensas ahora mismo y de muy diversos calados. ACNUR denunciaba, por ejemplo, y demandaba kits de refugio, lámparas solares, lonas de plástico, mosquiteras para la malaria y también para el virus Zika y kits de cocina. Son muchísimos los recursos que faltan ahora mismo. Y seamos honestos, señorías, España tiene muchísimo que explicar a Guatemala. Son conocidas las prácticas de importantes empresas transnacionales españolas y sus consecuencias tanto sociales como medioambientales en el territorio guatemalteco, como por ejemplo las coacciones de Unión Fenosa con la electricidad en la comunidad de Sao Paulo de Tacaná, la agresión en este caso de la hidroeléctrica Renace de la ACS de Florentino al río Cabón o el apoyo de la Cámara de Comercio española a las coacciones gubernamentales a líderes indígenas, campesinos y defensores de derechos humanos. Ante tales circunstancias es imprescindible que el Estado español
español se ponga a disposición de las autoridades de Guatemala y tomen cuantas medidas urgentes sean necesarias para prestar ayuda humanitaria a la ciudadanía guatemalteca afectada por esta tragedia, no solo por los lazos históricos que nos unen con esta comunidad o por sentido común, sino, entiendo yo, también ya por una obligación moral con este país. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Vidal. Y por un tiempo de 4 minutos al señor Salvador, en nombre del Grupo Ciudadanos.